A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprende en Casa. Soy Edinova y en esta oportunidad desarrollaré el tema Aplicaciones de elipses del área de matemática para el grado de cuarto bachillerato. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema le ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como memoria, atención y, por supuesto, habilidad numérica. Y hoy tenemos la grata compañía en lengua de señas de Nancy. Mucho gusto. Antes de empezar te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienes agua y jabón de manera inmediata, que puedas utilizar alcohol gel. Lo importante es que sigas las recomendaciones higiénicas. El día de hoy vamos a desarrollar aplicaciones de elipses. Vamos a situarlas en situaciones de la vida real para que podamos observar cómo vamos a relacionar todo este lenguaje matemático en situaciones de nuestro provecho. Vamos entonces a pedir que tengas a la mano tu guía de autoaprendizaje, tu cuaderno y todos tus materiales. Y si ya los tienes listos, vamos a iniciar con la clase del día de hoy. Hoy, como te había anticipado, vamos a tener aplicaciones de elipses en diferentes situaciones de la vida cotidiana. Tenemos el siguiente problema. Nos dice, utilizando el método del cordón, se pide trazar la mayor elipse posible, la de mayor tamaño, en un rectángulo que mide 3 por 4 pies de longitud. ¿Dónde podemos aplicar este conocimiento? Por ejemplo, si deseáramos hacer una mesa para café o una mesa de centro con forma ovalada. Entonces, si esto fuese una tabla, tendríamos que aprovecharla en su máxima dimensión. Entonces, nos dicen, tenemos este rectángulo de 3 por 4 pies de longitud. Lo que necesitamos ubicar con claridad es a los focos. Recordemos que una elipse no se traza utilizando el centro, sino que se utiliza dos focos. Y necesitamos tensar un cordón para poder hacer el trazo de la elipse. Entonces vamos a ir recordando un poquito. Nosotros vamos a obtener el centro de este rectángulo. Recordemos que del centro al lado más corto, ese elemento se llama B. Y de este extremo a este extremo va a ser nuestro eje menor. Del centro a este extremo, en la elipse, el valor se conoce como A. Y de este extremo a este extremo, tenemos nuestro eje mayor. Entonces tenemos nuestro eje mayor y nuestro eje menor. Y los focos van a quedar sobre este eje mayor. Y esa distancia del centro hasta donde esté ubicado el foco, lo conocemos como distancia C. Entonces tenemos que ubicar por aquí los focos y poder hacer el trazo de nuestra elipse. Bien, vamos a tener ciertas consideraciones. Por ejemplo, 3 pies equivalen a 0.91 metros. Y 4 pies equivale a 1.22 metros. Entonces, eso quiere decir que nuestro eje mayor, que es de aquí hacia acá, tiene una longitud de 1.22 metros y podemos ver de que es el doble de la distancia A. Aquí tenemos la distancia A y aquí tenemos otra distancia A. El eje menor entonces va a tener esta longitud, 0.91 metros. Y es igual a 2 veces la distancia
B. Vamos entonces a realizar operaciones utilizando estos datos. Vamos a calcular entonces las longitudes A y B. Si dividimos el eje mayor dentro de 2, vamos a obtener la distancia A, que en este caso es 0.61 metros. Y luego, la distancia B, entonces, la distancia de 3 pies la vamos a dividir a la mitad y el resultado nos va a dar 0.45 metros. Ok, ahora, los focos, que es lo interesante del día de hoy, encontrar la posición exacta de los focos en la elipse. Recordemos que la ecuación para ubicar los focos es a cuadrado menos b al cuadrado. Entonces, ubiquemos valores, porque ya tenemos a y ya tenemos b. Tenemos entonces c al cuadrado, que recordemos la distancia c representa los focos. A al cuadrado es 0.61 al cuadrado, menos b es 0.45 al cuadrado. Ya tenemos estos dos valores al cuadrado. Ahora, sumémoslos. C al cuadrado nos va a quedar como 0.1629. Pero aquí la distancia C aparece elevada al cuadrado. Vamos a sacar las raíces cuadradas y entonces el valor C nos queda como más menos 0.40 metros. Entonces ya ubicamos la distancia de los focos como 0.40 metros, lo que equivale a 40 centímetros. Ok. Ahora vamos a escribir la ecuación general para esta elipse, para terminar de darle el sentido científico a lo que estamos haciendo. Recordemos que la elipse tiene esta ecuación: x cuadrado dividido a al cuadrado, más y cuadrado dividido b cuadrado. Y esto es igual a 1. Esta es la ecuación estándar. Entonces, solamente tenemos que sustituir los valores a y b que encontramos anteriormente. Y entonces vamos a tener aquí 0.61 al cuadrado y 0.45 al cuadrado, para que nuestra elipse quede en términos algebraicos. Ahora vamos a trazar la elipse. Vamos a regresar aquí a nuestro rectángulo para ubicar los focos y poder hacer el trazo de nuestra elipse. Para esto vamos a utilizar el cordón. Para esto vamos a utilizar el cordón. Y como tenemos una distancia de aquí hacia acá de 60 centímetros, vamos a medir 40. Y vamos a ubicar a 40 centímetros del centro los focos. Y entonces ahora podemos tensar hasta acá para poder hacer el trazo de nuestra elipse. Y tenemos ahí
nuestra elipse, la mayor elipse posible. Ven cómo utilizamos el cordón y la posición de los focos para poder trazar la elipse de mayor tamaño dentro de un rectángulo. Bien, ahora vamos a continuar con los otros ejemplos. Nos dicen acá, practiquemos. El problema nos dice, este no es un problema de aplicación, es un problema de explicación porque es un fenómeno que se da en la naturaleza. Nos dice que la Luna gira alrededor de la Tierra siguiendo una órbita elíptica, cuyo eje mayor es de 769.000 kilómetros y tiene una excentricidad de 0.055. Como es una excentricidad muy cerca de cero, quiere decir que la órbita es casi redonda, es muy redonda. Cuando la excentricidad es muy cerca del valor 1, la elipse es muy planita. Pero como aquí es cerca de 0, es muy cercana al valor 0, la elipse se vuelve muy redonda. Nos piden calcular la mayor y la menor distancia entre la Luna y la Tierra. Entonces vamos a utilizar este diagrama. Observamos que la Tierra se ubica en uno de los focos de esta elipse y vemos aquí la trayectoria que sigue la Luna en su órbita alrededor de la Tierra. Entonces, la Tierra está ubicada aquí en uno de los focos de la elipse. ¿Qué datos son los que nos están dando? Nos dicen que el eje mayor, ¿cuál es el eje mayor? La distancia más larga, ¿verdad? Son 769.000 kilómetros. Y la excentricidad es 0.055. Entonces, con estos valores vamos a recordar lo siguiente. Vamos a trazar por acá un eje que va a ser nuestro eje menor y acá va a ser nuestro eje mayor. Entonces aquí tenemos nuestro eje mayor y aquí tenemos a nuestro eje menor. Recordemos, a esta distancia le llamamos A esta distancia le llamamos B. Vamos a identificarla con otro color. A la distancia del centro a un extremo del eje mayor se llama A, del centro al lado más corto se llama B, y recordemos que del centro a la posición de uno de los focos, esa distancia se llama C, o la identificamos como C. Y esos son nuestros tres valores geométricos, A, B, C. Ahora, vamos entonces a encontrar cada una de esas longitudes. Recordemos, el eje mayor está representado por 2 veces A. A, entonces, puedo despejarlo calculando la mitad del eje. Entonces vamos a tener 769.000 dividido 2. Y eso nos va a dar como respuesta 384.500 kilómetros. Entonces ya encontramos la distancia del centro a uno de los vértices del eje mayor, 384.000 kilómetros. Ahora utilicemos la ecuación de excentricidad. La excentricidad nos dice que es la distancia del centro al foco dividido la mitad del eje mayor. Pero de aquí podemos despejar esa distancia de los focos. Podemos multiplicar la excentricidad por el valor A que acabamos de encontrar. Y entonces vamos a tener el valor A que encontramos es 384.000 kilómetros por la excentricidad
que es 0.055. Multiplicando esto nos va a dar 21.147.5 kilómetros. ¿Sí? Ok. ¿Podemos regresar a esta imagen, por favor? Gracias. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estamos trabajando el día de hoy? ¿Cuál es la distancia más corta? Que sería esta. Esta es la distancia más corta. Y la mayor distancia es cuando estemos de aquí hasta acá. Cuando la luna esté en este punto, ahí vamos a tener la mayor distancia de separación. Y aquí va a ser la menor distancia. Recordemos que del centro hasta acá tenemos el valor A. Entonces aquí vamos a escribir la ecuación A menos C. Y para encontrar la mayor distancia sería A más C. ¿Sí? Ok. Ahora regresemos entonces a nuestro espacio de cálculo. Anteriormente vimos que la menor distancia es A menos C. Sería 384.500 menos 21.147.5, que fue lo que encontramos aquí arriba. Haciendo esa resta nos queda 363.353 kilómetros. Esa es la distancia más corta entre la Tierra y la Luna. ¿Y cuál es entonces la mayor distancia? ¿Recuerdas que vimos en la imagen anterior que para encontrar esa mayor distancia ya no se restaban estos dos valores, sino que se sumaban? Muy bien, entonces vamos a tener la mayor distancia como 384.500 más 21.147.5. Entonces, ahora, utilizando nuestra calculadora, vamos a encontrar que la mayor distancia sería 405.647.5 kilómetros. ¿Sí? Ok. Entonces, hemos observado el día de hoy cómo las partes geométricas A, B y C que nosotros tenemos ubicadas para una elipse pueden tener una gran aplicación. Allá lo utilizamos, por ejemplo, en una carpintería. Aquí lo utilizamos en astronomía. Y así hay diversas aplicaciones o diversas situaciones en las cuales podemos utilizar las ecuaciones de la elipse. Bien, chicos, les recomiendo que practiquen constantemente, que compartan con un adulto, que compartan con sus compañeros y amigos todo lo que hemos trabajado el día de hoy. Aplicaciones de las elipses en la vida real. Les recuerdo, por favor, guardar todos sus trabajos en su portafolio de Aprendo en Casa. Y, como siempre, sigan las recomendaciones higiénicas. Lávense las manos constantemente con agua y jabón. Y si no tienen agua y jabón de manera inmediata, utilicen alcohol en gel. Recuerden, nosotros estamos trabajando desde acá para que ustedes aprendan en casa. Así que por favor, quédense en casa. Nos vemos.